Buenos días a todos. En este día vamos a exponer lo que viene a ser la capa de transporte. Somos el grupo 8 conformados por mi persona Víctor Ayora y Fernando Medina. Primeramente vamos a dar una definición de lo que es la capa de transporte. La capa de transporte pues es el corazón de la jerarquía de protocolos. La capa de red por un lado va a proveer una entrega de paquetes de punto a punto mediante el uso de datagramas o circuitos. La capa de transporte, en cambio, pues se basa en la capa de red para proveer transporte de datos de un proceso en una máquina de origen a un proceso en una máquina de destino. Es decir, nosotros siempre vamos a tener que tener un origen y un destino, con un nivel deseado de confiabilidad que es independiente de las redes físicas que se utilizan en la actualidad. Aquí, a lo largo de la exposición, vamos a ver ciertas comparaciones que va a haber entre lo que viene a ser la capa de transporte y la capa de red, ya que ambas van a constar de ciertas similitudes en lo que vienen a ser los procesos. Los servicios de transporte. El servicio de transporte no es, es igual que el servicio de red, así como se mencionó anteriormente, pues se va a hacer algunas comparaciones en donde prácticamente este servicio es prácticamente el del servicio de red, pero con algunas diferencias. La principal es que el propósito del servicio de red es modelar el servicio ofrecido por las redes reales con todos sus problemas. Las redes reales pueden perder paquetes, por lo que el servicio de red por lo general no es confiable. En cambio, el servicio de transporte, especialmente orientado a conexión, es confiable. Obviamente, como cabe destacar que las redes reales, pues obviamente no están libres de errores, pero ese es el propósito de este servicio. El servicio de transporte, pues, tiene como propósito ofrecer un servicio confiable en una red no confiable. Más adelante vamos a ver de lo que queremos decir con esto. Pues obviamente la meta fundamental de la capa es proporcionar un servicio de transmisión de datos eficiente, confiable y económico a sus usuarios. Procesos por lo que Procesos que normalmente son de la capa de aplicación. Para lograr este objetivo, pues la capa de transporte utiliza los servicios proporcionados por la capa de red. Además, el hardware o software de la capa de transporte que se encarga del trabajo se llama entidad de transporte, lo cual puede localizarse en el kernel del sistema operativo, es decir, en su núcleo, en un paquete de biblioteca que forma parte de las aplicaciones de red, en un proceso de usuario separado o incluso en la tarjeta de interfaz de red. Las primeras dos opciones son las más comunes que hay en Internet. Aquí, vamos a ver lo que vienen a ser los servicios que se proporcionan en las capas superiores. Así como hay dos tipos de servicios de red que son orientados a conexión y sin conexión, pues obviamente también hay dos tipos de este servicio de transporte. El que está orientado a conexión, que es parecido en muchos sentidos al servicio de red orientado a conexión, pero en ambos casos las conexiones tienen tres fases. La primera es establecimiento, en el cual nosotros vamos a establecer, como ya vimos anteriormente, en un punto de origen a un punto de destino. El segundo es la transferencia de datos, en el cual por medio de los procesos, pues nosotros vamos a poder compartir los diferentes datos de un origen a destino. Y finalmente la liberación, pues cuando se libera esta conexión entre estos dos dispositivos. El direccionamiento y el control de flujo también son similares en ambas capas. Las primitivas del servicio de transporte. Para permitir que los usuarios accedan al servicio de transporte, la capa de transporte debe proporcionar operaciones a los programas de aplicación, es decir, una interfaz del servicio de transporte, y cada servicio de transporte va a tener su propia interfaz. La esencia del servicio de transporte es orientado a conexión, es ocultar las imperfecciones del servicio de red. Como se mencionó anteriormente, pues una red no está libre de errores, en donde su propósito prácticamente de este servicio es ocultar dichos errores, dichas imperfecciones, para que los usuarios puedan dar por hecho que la existencia de un flujo de bits libre de errores. Como vemos, pues obviamente nosotros queremos compartir datos, pero sin que hagan errores o que los usuarios sean visibles para el usuario. Además, la capa de transporte también puede ofrecer un servicio no confiable de datagramas. Aquí dentro de las primitivas de servicio, tenemos lo que vienen a ser 5. Listen, Connect, Send, Receive y Disconnect. La primera primitiva es el listen. En esta primitiva, pues obviamente no se va a enviar ningún paquete y se bloquea hasta que algún proceso intente conectarse. Lo que hace este listen es hacer una llamada al sistema para bloquear al servidor hasta que aparezca un cliente. Por el lado del connect, en este caso va a enviar un connect request, el cual simplemente va a ser una solicitud de conexión
Y su significado va a ser que intenta activamente establecer una conexión. En el caso del connect, pues cuando un cliente desea comunicarse con el servidor, pues la entidad de transporte ejecuta esta primitiva, para lo cual bloquea el invocador y envía un paquete al servidor en la carga útil de este paquete que se encuentra. Un mensaje de la capa de transporte encapsulado y dirigido a la entidad de transporte del servidor. Dichos paquetes pues van a estar contenidos en tramas y cuando llega una trama a la capa de enlace de datos, va a procesar el encabezado de la trama y pues si la dirección de destino coincide con la de entrega, pasa el contenido del campo de carga útil de la trama a la entidad de red. En el caso de send y receive, aquí van a ser los dos procesos principales por los cuales nosotros vamos a enviar lo que viene a ser la información que va a pasar de un origen a un destino, como vimos sería de un cliente a un servidor o viceversa. ¿Por qué? En el caso del send y receive, pues pueden intercambiar datos mediante las primitivas en la forma más simple, pues cualquiera de las dos partes puede emitir un receive para esperar a la otra parte, para esperar que la otra parte emita un send. Pues aquí este proceso, pues, estos dos procesos, que son de enviar y recibir, tienen que llevar un control tanto de ambos lados para ver quién tiene el turno para transmitir y el que tiene el turno para recibir. En este caso, obviamente, uno va a tener que enviar y otro va a tener que recibir, entonces tienen que estar de acuerdo en quién envía y quién recibe. En el caso del disconnect, va a enviar un paquete que es el disconnect request, una solicitud de desconexión en la cual solicita que se libere la desconexión. Aquí los usuarios de transporte pues envían un segmento a disconnect. A la llegada de este segmento pues se libera la conexión y cuando de una de las partes se emite esta primitiva quiere decir que ya no tiene más datos por enviar, pero aún puede recibir datos de la otra parte. Es decir, que la conexión se libera en su totalidad cuando ambas partes han emitido esta primitiva disconnect. Aquí tenemos lo que viene a ser un diagrama de cómo serían para establecer y liberar una conexión. En este caso vamos a tener una conexión primeramente inactiva. Por un lado se va a ejecutar la primitiva connect y se va a establecer el establecimiento activo pendiente. Finalmente, cuando se recibió el segmento de conexión aceptada, va a decir que tenemos una conexión establecida. Por el otro lado, tenemos que se recibió el segmento de solicitud de conexión y hay un establecimiento pasivo pendiente. Aquí se va a ejecutar la primitiva connect y finalmente va a estar establecida la conexión. Una vez establecida la conexión, se ejecuta la primitiva disconnect en la cual va a haber una desconexión activa pendiente y cuando se reciba el segmento de solicitud de desconexión, la conexión va a estar inactiva. Por el otro lado, si se recibe un segmento de solicitud de desconexión, se va a ejecutar va a haber una desconexión pasiva pendiente y se ejecuta la primitiva disconnect hasta que haya un estado inactivo. Para este caso, como vemos, hay dos partes que van a ejecutar sus diferentes procesos. En este diagrama, pues, vemos que las líneas continuas se van a interpretar como la secuencia de los estados del cliente, mientras que las líneas punteadas muestran la secuencia de los estados del servidor. De igual manera, si nosotros quisiéramos hacer un diagrama para el establecimiento del send y el receive, sería prácticamente hacerle desde una conexión establecida, hacer otros dos estados, uno que se vaya al send y receive, y aquí tomando en cuenta que ambos partes pueden hacer lo mismo. Entonces hay que tener muy en cuenta que quién tiene el rol de enviar y quién tiene el rol de recibir. Entonces es muy importante, pero más o menos funcionaría de una manera similar a lo que se ve en la pantalla. Los sockets de Berkeley. Además de las primitivas que vimos anteriormente, pues existe otro conjunto de primitivas de transporte, las cuales se denominan las primitivas de socket que se utilizan en TCP. Los sockets, primeramente, como breve historia, pues se liberaron como parte de la distribución de software de Berkeley Unix 4.2 BCD en 1983 y su popularidad aumentó muy rápido. Las primitivas pues se utilizaron mucho en la actualidad para la programación de Internet en muchos sistemas operativos, en especialmente los sistemas basados en Unix, y también pues hay una API de estilo de sockets para Windows llamado WinSock. Aquí, en contraste con las anteriores que vimos que eran solo 5 primitivas, aquí vamos a encontrar 8. Aquí cabe recalcar que no hay una primitiva disconnect. En reemplazo hay una primitiva que se llama close, que va prácticamente a hacer el mismo procedimiento que la primitiva disconnect. Vemos que también tenemos el send y receive.
Y además, aquí vemos dos primitivas importantes, los cuales son el socket y el blind. En el caso del socket, lo que va a hacer es crear un nuevo punto terminal de comunicación. Eh, eh, en el caso del bind, va a asociar la dirección local a un socket. ¿Qué quiere decir con esto? Pues los sockets recién creados no van a tener una dirección de red como tal. Entonces, estas se van a asignar mediante la primitiva bind que vemos aquí. Una vez que el servidor ha destinado la dirección a un socket, los clientes remotos se pueden conectar a él. La razón por la que la primitiva socket, en este caso, pues no crea directamente la dirección es que algunos procesos pues se van a encargar de, algunos de sus procesos pues se van a encargar de las direcciones. Por ejemplo, en caso de estar usando su misma dirección durante años o todos la conocen, mientras que otros no lo hacen. Entonces, por eso que la primitiva socket pues no las crea como tal. Eh, en este caso también tenemos una primitiva llamada list, el cual va a anunciar la disposición de aceptar conexiones e indica el tamaño de la cola. Para este caso, pues la llamada listen asigna un espacio para poner en cola las llamadas entrantes, por si varios clientes intentan conectarse al mismo tiempo. Entonces, a diferencia de la listen vista anteriormente, pues el modelo de socket, pues listen no es una llamada bloqueadora. En el caso del ACEP, es en caso de establecer en forma pasiva una conexión entrante. Para bloquearse en espera una conexión entrante, pues el servidor es donde va a ejecutar la primitiva ACEP. Y cuando llega un segmento que solicita una conexión, la entidad de transporte crea un socket con las mismas propiedades que el original y aquí se devuelve un descriptor de archivo para él. Entonces, a continuación, pues el servidor puede ramificar lo que viene a ser un proceso o hilo para manejar la conexión en el socket nuevo y regresar a esperar la siguiente conexión en el socket original. Ya, luego tenemos lo que viene a ser la primitiva connect, la cual intenta establecer activamente una conexión. Esto es prácticamente, la definición es prácticamente igual a la vista anteriormente, eh, en las anteriores primitivas. En este caso, pues el connect bloquea al invocador y comienza el proceso de conexión. Al completar este proceso, es decir, cuando se va a recibir el segmento apropiado del servidor, pues el proceso del cliente se desbloquea y se establece una conexión. Además, aquí vamos a tener las primitivas importantes de send y receive para enviar datos y recibir. Esta no cambia exactamente nada con lo anteriormente. Aquí hay que tener en cuenta que también quién tiene el rol de enviar y quién tiene el rol de recibir, y ambos pueden hacer a la viceversa. Lo único que cabe destacar pues es que la conexión es full duplex y las llamadas del sistema read y write de Unix también se pueden utilizar si son necesarias las opciones especiales de send y receive. Finalmente tenemos la primitiva de close. Esta simplemente va a liberar una conexión. Lo que va a hacer pues es liberar las conexiones de los sockets y además cabe destacar que esta liberación es simétrica. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que la conexión se libera cuando ambos lados ejecutan la primitiva close. Ya, aquí cabe mencionar que cuando se ejecutan los servidores van a ejecutar las primeras 4 primitivas de la lista en ese orden. Como vemos, los servidores van a ejecutar la primitiva socket, bin, listen y asset. Ya, en este caso la primitiva socket va a crear un nuevo punto en el terminal y se le asigna el espacio en las tablas de la entidad de transporte. Los parámetros de la llamada especifican el formato de direccionamiento que se utilizará, el tipo de servicio deseado y el protocolo. Una llamada socket con éxito devuelve un descriptor de archivo ordinario que se utiliza con las siguientes llamadas de la misma manera que lo hace una llamada open. A continuación, mi compañero va a explicar el siguiente tema. Elementos de los protocolos. Vamos a hablar sobre los elementos de los protocolos de transporte. El servicio de transporte se implementa mediante un protocolo de transporte entre las dos entidades de transporte. En ciertos aspectos, los protocolos de transporte se dice que se aparecen en los protocolos de enlace de datos, ya que ambos se encargan del control de errores, la secuenciación y el control de flujo, entre otros aspectos. Pero sin embargo, existen diferencias considerables entre
entre los dos, los cuales se deben a disimilitudes importantes entre los entornos en que operan ambos protocolos. Direccionamiento. Cuando un proceso de aplicación desea establecer una conexión con un proceso de aplicación remoto, debe especificar a cuál se conectará. El método que se emplea por lo general es definir direcciones de transporte en las que los procesos puedan escuchar las solicitudes de conexión. En Internet, por ejemplo, estos puntos terminales se denominan puertos. Se usa el término genérico TSAP para indicar un punto terminal específico en la capa de transporte. Así no es sorpresa que los puntos terminales análogos en la capa de red se llamen NSAP. Las direcciones IP son ejemplos de NSAP. Establecimiento de una conexión. Los protocolos se deben diseñar de manera que sean correctos en todos los casos. Solo es necesario implementar eficientemente los casos comunes para obtener un buen desempeño de la red. Pero el protocolo debe ser capaz de lidiar con los casos no comunes sin quebrantarse. En caso de que no pueda, hemos construido una red poco confiable que puede fallar sin avisarnos cuando las condiciones se pongan difíciles. El tiempo de vida de un paquete puede restringirse a un máximo conocido mediante el uso de una o más de las siguientes técnicas. Primera técnica, un diseño de red restringido. La segunda, colocar un contador de saltos en cada paquete. 3. Marcar el tiempo en cada paquete. 3, donde dice marcar el tiempo en cada paquete, señala a que un paquete debe permanecer vigente por una cantidad de tiempo, por cierto tiempo, ya que luego de que se pase el tiempo establecido, el paquete puede ser borrado en caso de que sea necesario, reenviado. Liberación de una conexión. Hay dos estilos para determinar una conexión. Liberación asimétrica y liberación simétrica. La liberación asimétrica es la manera en que funciona el sistema telefónico. Cuando una de las dos partes cuelga, se interrumpe la conexión. La liberación simétrica es lo contrario, trata la conexión como dos conexiones unidireccionales distintos y requiere que cada uno se libere por separado. La liberación simétrica es ideal para cada proceso. Tiene una cantidad fija de datos por enviar y sabe con certeza cuándo los ha enviado. La liberación asimétrica es abrupta y puede provocar la pérdida de datos. En este caso, la liberación asimétrica es cuando él envía desconexión a otra parte. La otra parte puede o no aceptar. Cuando envía un dato, se perdería en este caso. A diferencia de la liberación de conexión simétrica, aunque una de las dos partes envíe el mensaje de desconexión, se puede aún seguir recibiendo los mensajes hasta que ambas partes se liberan de la conexión cuando ya no haya paquetes ni datos por enviar. Entonces, como mejor objetivo sería la liberación de conexión simétrica, ya que no se perderían datos en este caso. Control de errores y almacenamiento en el buffer. El control de errores consiste en asegurar que los datos se entreguen con el nivel deseado de confiabilidad.
Por lo general, todos los datos se entregan sin errores. El control de flujo consiste en evitar que un transmisor rápido sature a un receptor lento. En esta parte, los buffers son utilizados para eso, ya que muchas de las veces el receptor puede tener un poco de lentitud al recibir los datos del emisor. Para que no exista colisiones, entonces se utilizan lo que son los buffers para almacenar temporalmente y pasarlos en orden a como vayan llegando y finalmente entregar todos los paquetes enviados. Una trama transporta un código de detección de errores, el cual se utiliza para comprobar que la información se haya recibido de manera correcta. Una trama transporta un número de secuencia para identificarse a sí misma. El emisor le retransmite hasta que reciba una confirmación de recepción exitosa por parte del receptor. A esto se le conoce como ARQ. Hay un número máximo de tramas pendientes que el emisor permitirá en un momento de recepción de las tramas con la rapidez suficiente. Si este máximo es un paquete, el protocolo se denomina parada y espera. Las ventanas más grandes permiten canalizaciones y mejoran el desempeño en un enlace largo y rápido. El protocolo de la ventana deslizante combina estas características y también se utiliza para soportar la transferencia de datos bidireccionales. El buffer. Por lo general, los protocolos de transporte que usan ventanas deslizantes más grandes analizan con más cuidado la cuestión de colocar los datos en un buffer. Como un host puede tener muchas conexiones, cada una de las cuales se trata por separado, porque considerable de buffers para las ventanas deslizantes. Se necesita buffers tanto en el emisor como en el receptor. Sin duda se requiere en el emisor para contener todos los segmentos transmitidos, para los cuales todavía no se ha enviado una confirmación de recepción. Se precisan ahí debido a que estos segmentos se pueden perder o tal vez necesiten retransmitirse. En este caso, el, el oficio del buffer es almacenar, almacenar los segmentos hasta que no haya un mensaje de confirmación del envío de parte del receptor. Hasta que no exista eso, el buffer mantiene guardado esos segmentos porque esos datos se podrían perderse o podrían llegar con fallos. En ese caso, se vuelven a retransmitirse. Multiplexión. La multiplexión o la compartición de varias conversaciones a través de conexiones desempeña un papel importante en varias capas de la arquitectura de red. En la capa de transporte puede surgir la necesidad de usar multiplexión de varias formas. Por ejemplo, si solo hay una dirección de red disponible en un host y todas las conexiones de transporte de esa máquina tendrían que utilizar la misma. La multiplexión puede ser útil en la capa de transporte por otra razón. Por ejemplo, supongamos que un host cuenta con varias trayectorias de red que pueden utilizar. Si un usuario necesita más ancho de banda o una mayor confiabilidad de la que le puede proporcionar una de las trayectorias de red, una solución es tener una conexión que distribuya el tráfico entre varias trayectorias de red por turno rotatorio. A esto se le llama multiplexión inversa. El deber de multiplexión es simplemente organizar y enviar dato por dato, en orden. En otras palabras, organiza este envío, que no haya pérdidas, no haya demoras, no haya colisiones ni nada, buscando el mejor camino, sería.
SSTP. El SSTP es un protocolo de control de transmisión de flujo. Es un ejemplo de multiplexiones inversa. Este protocolo puede operar una conexión mediante el uso de múltiples interfaces de red. A diferencia de TCP, utiliza un solo punto terminal de red. La multiplexiones inversa también se encuentra en la capa de enlace, cuando se usan varios enlaces de baja velocidad. Acá tenemos una imagen donde nos muestra que en una parte el objetivo de todos es llegar a un solo punto y ese es menos factible que la otra parte de la imagen donde existen varios puntos de llegada, digamos así, y es mucho más favorable ya que fluiría con más normalidad y ya que cada quien escoge su ruta. Recuperación de fallas. Si los hosts y los enrutadores están sujetos a fallos a las conexiones son de larga duración, la recuperación de estas fallas se vuelve un tema importante. Si la entidad de transporte está totalmente dentro de los hosts, la recuperación de fallas de la red y de los enrutadores es sencilla. Las entidades de transporte esperan la pérdida de segmentos todo el tiempo y saben cómo lidiar con esto mediante el uso de retransmisiones. Un problema más complicado es cómo recuperarse de las fallas del host. En particular, tal vez sea conveniente que los clientes sean capaces de continuar trabajando cuando los servidores fallan y se reinician muy rápido. Para ilustrar la dificultad, supongamos que un host, el cliente, envía un archivo grande a otro host. El servidor de archivos, mediante el uso de protocolos simple de parada y espera, la capa de transporte y en el servidor simplemente pasa los segmentos entrantes al usuario de transporte uno por uno. De pronto, a mitad de la transmisión falla el servidor. Al reactivarse, sus tablas se reinicializan, por lo que ya no saben precisamente en dónde se encontraba. Eh, este protocolo es muy indispensable en estos casos de que un servidor falle. Lo que hace este protocolo es no perder lo que son los datos. A continuación, mi compañero va a presentar un programa en Java implementando lo que viene a ser el término de cliente-servidor en un socket. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que es el socket. ¿Qué es el socket? El socket, digámoslo en palabras sencillas, es un puente que conecta de parte del cliente a la parte del servidor. Y para programar un socket tenemos una librería muy importante, sería indispensable, ya que contiene, esta librería es java.net, ya que contiene para la parte del cliente lo que es el socket y para la parte del servidor lo que es el server socket. En la parte del cliente es muy importante, acá tenemos dos apartados que son eh, la IP de la... Esta es la dirección donde del servidor, digamos en este caso, y aquí lo que es el host. Son, son estos dos apartados son muy importantes para programar lo que es el socket. Vamos a ver el ejemplo en esta parte de que esta dirección es muy importante para realizar el, el envío de datos de cliente a servidor. En este caso, esta dirección IP es de la máquina en la que estoy corriendo el programa y ya que si es que fuera una dirección falsa, simplemente no se podría conectar el cliente con el servidor. Acá vamos a poner un ejemplo, pongamos un hola. Este mensaje lo vamos a enviar de la interfaz cliente a la interfaz servidor. Podemos ver que a través de socket se pudo conectarse o se pudo enviar un mensaje del cliente a servidor. Pero ahora
para mostrarle este ejemplo, pongamos una dirección IP que no existe. Por ejemplo, acá cambiamos la dirección IP verdadera 4 por el último número por 8 y guardamos y volvemos a ejecutar de nuevo. Acá tenemos que hay un error de conexión. Si enviamos un mensaje, simplemente no tendría destino, o sea, no tendría un destino de a dónde tiene que llegar el mensaje. ¿Ve? Como pueden ver, a partir de enviar el mensaje no podemos recibir ninguna notificación acá en lo que es el servidor. ¿Por qué? Porque simplemente no, no hay una conexión entre estos dos servidores, ni el cliente ni el servidor. ¿Por qué? Porque la dirección IP es falsa. Acá tenemos un mensaje de que no se puede realizar la conexión. Y esto sería todo en cuanto a la exposición de estos temas y lo que es el socket. Tomando en cuenta que, como conclusión, de que el socket es muy importante para tener una comunicación directa entre el cliente y el servidor. Muchas gracias.